Jóvenes, sean bienvenidos. El contenido de hoy es cómo producen movimiento los músculos esqueléticos. El objetivo es relacionar la función de los huesos con la de los músculos para la generación de movimientos corporales. Como subcontenidos, vamos a estudiar los sitios de fijación muscular, sistema de palancas y sus acciones en el cuerpo, efectos de la disposición fascicular y coordinación muscular. Sitios de fijación muscular. Para que exista movimiento, debe ocurrir la contracción de un músculo que esté conectado mediante uno de sus tendones a un hueso A y mediante otro de sus tendones a un hueso B, mientras estos huesos A y B están articulados y el músculo atraviesa esa articulación. Por lo general, en el organismo solo se mueve uno de los huesos, ya que el otro estará estabilizado por otros músculos. En este sistema es posible identificar algunos componentes característicos en la producción del movimiento. Tenemos el origen, que es la fijación del tendón de un músculo al hueso inmóvil. La inserción, que es la fijación del tendón de un músculo al hueso móvil. El vientre, que es la parte carnosa del músculo, que se ubica entre los tendones. Otros conceptos importantes acá es el de acción muscular. Esta es el movimiento principal que se produce por la contracción de un músculo. Mientras que acción muscular inversa se refiere a que durante ciertos movimientos específicos del cuerpo se invierte la acción muscular y por tanto cambian las posiciones del origen e inserción en ese músculo. Entonces, el tendón de origen pasa a ser el de inserción y el de inserción se constituye como el tendón de origen. En la imagen se puede observar la acción muscular propia del bíceps, que es la flexión del antebrazo en el codo, movimiento en el que el hueso inmóvil es el húmero, que contendría al origen, mientras que el radio sería el hueso móvil y en él estaría la inserción. Por otro lado, la acción muscular inversa del bíceps braquial podría observarse en este movimiento de elevaciones en la barra horizontal. El húmero sería el hueso que se mueve, por lo que es una acción muscular inversa. La unión del tendón del bíceps a este hueso sería la inserción, mientras que el origen estaría en el radio, hueso que durante todo el movimiento estaría vertical e inmóvil. Otro ejemplo sería el del recto anterior del abdomen. Este tiene su origen en la cresta y sínfisis del pubis y su inserción en la apófisis sifoides y los cartílagos costales del 5 al 7. Por lo tanto, en un movimiento abdominal típico, es el tórax, con todo el cuerpo superior, el que se moviliza, la parte del sistema que contiene la inserción, mientras que la cadera permanece inmóvil, siendo esta la parte del sistema que contiene el origen. Pero ¿qué pasa en una abdominal invertida? Donde se daría lo que es la acción muscular inversa del recto anterior del abdomen o de los músculos rectos anteriores del abdomen. El origen y la inserción se invierten. ¿Por qué? Porque la cadera es la que se levanta. Entonces, el hueso móvil es el pubis, que se ubica en la cadera. Entonces, ese sería la inserción y el origen estaría
Para ese movimiento de acción muscular inversa, el origen estaría en el apófisis sifoides y los cartílagos costales. Ahora bien, es importante señalar que ese cambio entre orígenes e inserciones solamente se da cuando hay movimientos de acción muscular inversa. Todos los músculos tienen un origen y una inserción definida de acuerdo a su acción muscular, es decir, a la acción muscular propia de ese músculo. Sistema de palancas y sus acciones. Al producir movimiento, los huesos actúan como palancas y las articulaciones funcionan como punto de apoyo de esos apalancamientos. ¿Qué es una palanca? Una palanca es una estructura rígida que se puede mover alrededor de un punto fijo, llamado fulcro, simbolizado por la letra F dentro de un triángulo. Sobre dos puntos distintos de una palanca actúan dos fuerzas distintas. El esfuerzo o potencia, que se simboliza con P, y la carga o resistencia, que se simboliza con R dentro de un cuadrado. En el organismo, el esfuerzo es la contracción muscular. La resistencia es el peso de la parte del cuerpo que se moviliza. Y el fulcro sería la articulación implicada en el movimiento. Una palanca puede tener ventaja o desventaja mecánica. Cuando se habla de ventaja mecánica es cuando con menor esfuerzo se logra mover la resistencia. Y cuando se habla de desventaja mecánica es cuando se necesita un mayor esfuerzo para mover la resistencia. Entonces, como norma, se tiene que entre más cerca esté la carga del punto de apoyo y más lejos sea la aplicación del esfuerzo, menor será el esfuerzo para realizar el movimiento de la carga. En este caso, se habla de ventaja mecánica. Por otro lado, entre más lejos esté la carga del punto de apoyo y más cerca de éste sea la aplicación del esfuerzo, mayor será el esfuerzo requerido para mover la carga. En este caso, se habla de desventaja mecánica. Entonces, una palanca tendrá ventaja mecánica cuando la carga esté más cerca del fulcro que el esfuerzo. Y tendrá desventaja mecánica cuando la carga esté más lejos del fulcro que el esfuerzo. Tipos de palanca. Las palancas pueden ser de tres clases. En las de primera clase, el fulcro está entre la carga y el esfuerzo. Estas podrán tener ventaja mecánica o desventaja mecánica dependiendo de la menor o mayor distancia de la carga con respecto al fulcro. Las de segundo género o de segunda clase. Estas ubican la carga o resistencia entre el fulcro y el esfuerzo. Y al estar siempre la resistencia más cerca del fulcro que el esfuerzo, estas siempre tendrán ventaja mecánica. Las de tercera clase poseen siempre el esfuerzo entre la resistencia y el fulcro o punto de apoyo. Por lo tanto, la resistencia o carga siempre estará más lejos del fulcro y por lo tanto estas palancas siempre tendrán desventaja mecánica. Observemos algunas palancas de uso cotidiano y tratemos de identificar si pertenecen a la primera, segunda y tercera clase. En el cuerpo podemos encontrar de los tres tipos de palancas.
En la imagen de la izquierda podemos observar cómo una palanca de primera clase donde el fulcro, que es la articulación atlanto-occipital, se encuentra en medio de la potencia o esfuerzo, que serían los músculos posteriores del cuello, y de la resistencia o carga, que sería el peso de la cabeza. En la imagen del centro podemos encontrar una forma de palanca de segunda clase, donde la resistencia, que sería el peso del cuerpo, se encuentra entre la potencia o esfuerzo, que serían la fuerza ejercida por la contracción de los músculos de la pantorrilla, y entre el fulcro o punto de apoyo, que sería la bola del pie, o llamada también almohadilla plantar. Por último, en la imagen de la derecha se puede observar una palanca de tercera clase, donde la potencia o esfuerzo se encuentra en medio del punto de apoyo, que sería la articulación del codo, y de la resistencia, que sería el peso de la mano. Efectos de la disposición fascicular. Recordemos lo que es un fascículo. De acuerdo a la disposición de los fascículos, es posible hablar de la fuerza y de la amplitud del movimiento. La fuerza de un músculo y del movimiento que produce depende del área de sección transversal. A mayor área de sección transversal, mayor fuerza de contracción. Y el área de sección transversal depende a su vez del número de fascículos y por lo tanto del número de fibras musculares. Por otro lado, la amplitud del movimiento depende de la longitud de los fascículos musculares. La disposición fascicular afecta tanto fuerza como amplitud de movimiento y existen 5 patrones de disposición fascicular: paralela, fusiforme, circular, triangular y peniforme. Este último puede ser unipeniforme, bipeniforme y multipeniforme. En la disposición paralela, los fascículos se encuentran paralelos unos con otros. Ejemplo de estos fascículos los encontramos en el músculo sartorio y en el esterno-ioideo. Luego está la disposición fusiforme, cuando los fascículos tienen forma de husos, es decir, ancho en el centro y angosto en sus extremos. Típico de ellos, el bíceps braquial. Luego está la disposición circular, propia de los esfínteres. Ejemplo de ello sería el orbicular de los labios y orbicular de los ojos. En cuanto a la disposición triangular de los fascículos, típico ejemplo de ello sería el pectoral mayor. Como su nombre lo dice, la disposición de los fascículos es triangular o en forma de aspa de ventilador. Por último está la disposición peniforme, es decir, con forma de plumas, donde el tendón equivaldría al raquis de la pluma y los fascículos musculares equivaldrían a las barbas plumáceas. Como hemos mencionado anteriormente, hay 3 formas de disposición fascicular peniforme. Una sería la unipeniforme, como el músculo extensor largo de los dedos. En cuanto a ejemplos de la bipeniforme, el músculo recto femoral. Y ejemplo de multipeniforme, el músculo deltoides. Coordinación muscular. La acción coordinada de los músculos requiere que para producir los movimientos corporales, estos funcionen como agonistas o motor primario, antagonistas
sinergistas y fijadores. El músculo que hace la función de agonista o de motor primario es el que se contrae para producir un movimiento, mientras que el antagonista se estira y cede a los efectos del agonista. Generalmente, agonista y antagonista se ubican en lados opuestos de un hueso. Es importante señalar que dependiendo del movimiento, un músculo puede funcionar como agonista o como antagonista. Para el caso, en la imagen podemos observar el bíceps braquial y el tríceps braquial. Es importante señalar que en la flexión del antebrazo por la articulación del codo, el bíceps funciona como agonista y el tríceps como antagonista. Mientras que si es la extensión del antebrazo por la articulación del codo el movimiento que se realiza, el tríceps sería el agonista y el bíceps sería el antagonista. Los músculos sinergistas son aquellos que al contraerse estabilizan articulaciones intermedias. Por lo tanto, su ubicación estará en esas articulaciones intermedias que estabilizan. Un ejemplo de ello sería los músculos del compartimiento anterior del antebrazo que mueven los dedos, el flexor superficial de los dedos y el flexor largo del pulgar. Al contraerse, al tener su acción en los dedos y atravesar la muñeca, al contraerse, también causarían la flexión de la mano. Y cuando solo quisiéramos flexionar los dedos, se flexionaría también la mano. Para evitar ello, existen músculos sinergistas en la muñeca, como los extensores del carpo, que impiden el movimiento no deseado. Además, hay músculos fijadores. Estos estabilizan el origen del músculo agonista para que éste pueda actuar de manera más eficiente. Y por lo tanto, estarían ubicados adyacentes o muy cercanos al origen de los músculos agonistas. Un ejemplo de ello sería cuando se abduce el miembro superior. El músculo agonista sería el deltoides. Pero para estabilizar el origen del deltoides, que se encuentra en la escápula, se contraerán otros músculos que serían los fijadores. Para el caso, pectoral menor, trapecio, subclavio, serrato anterior y otros que estabilizarían la escápula para hacer el movimiento de abducción más eficiente. Con respecto a este contenido, eso sería todo.